El método empleado en el experimento se basa en un principio general de oxidación-reducción. El ennegrecimiento de la plata es consecuencia de una reacción química que ocurre cuando el metal interactúa con compuestos presentes en su entorno. Este proceso genera una capa oscura adherida a la superficie. La hipótesis del experimento plantea que, si esa capa es resultado de una reacción química, podría revertirse mediante otra reacción controlada. Aquí entra en juego la combinación de aluminio, bicarbonato de sodio y agua caliente. El papel aluminio actúa como elemento fundamental dentro del proceso. Al colocarlo en el recipiente de vidrio, se establece una base metálica distinta a la plata. El bicarbonato de sodio se añade como agente facilitador del entorno químico necesario para que la reacción ocurra. El agua caliente cumple una función esencial: activar y acelerar el proceso químico. La temperatura elevada incrementa la velocidad de reacción y permite que los componentes interactúen con mayor eficacia. El método pretende generar una transferencia química donde el ennegrecimiento se desprenda de la superficie de la plata y se desplace hacia el aluminio. No se trata de un pulido mecánico ni de abrasión, sino de un proceso químico indirecto. El principio teórico sugiere que el aluminio, en presencia del bicarbonato y agua caliente, puede participar en una reacción que altere el compuesto responsable del ennegrecimiento. Este enfoque tiene atractivo porque evita el uso de productos químicos agresivos o técnicas abrasivas que puedan dañar detalles finos de la moneda. Sin embargo, la efectividad del método depende de la profundidad y naturaleza del ennegrecimiento. Una capa ligera podría reaccionar con mayor facilidad que una acumulación densa y prolongada. El fundamento químico es sencillo en concepto, pero su aplicación práctica en monedas con tonificación severa resulta más compleja de lo anticipado. La teoría sugiere reversibilidad parcial bajo ciertas condiciones. El experimento pone a prueba si esa reversibilidad es suficiente cuando el ennegrecimiento es profundo y persistente. El procedimiento práctico del experimento sigue una secuencia estructurada. Primero, se coloca papel aluminio en el fondo de un recipiente de vidrio. Este paso establece la superficie metálica necesaria para la reacción de oxidación-reducción. El aluminio se acomoda formando una base amplia que permita el contacto directo con las monedas. El contacto físico es importante, ya que la reacción requiere proximidad entre ambos metales. A continuación, se añade bicarbonato de sodio sobre el papel aluminio. El bicarbonato actúa como componente facilitador del entorno químico, que permitirá que la reacción tenga lugar una vez se agregue el agua caliente. Posteriormente, las monedas con ennegrecimiento severo se colocan directamente sobre la superficie preparada. La disposición busca asegurar que cada moneda tenga contacto con el aluminio, condición necesaria para que la reacción ocurra correctamente. Una vez posicionadas las monedas, se vierte agua hirviendo sobre el conjunto. El agua caliente cumple un papel crítico, ya que activa y acelera el proceso químico. Tras el vertido del agua, la reacción comienza a manifestarse. Se observan señales visibles que indican interacción química, lo que sugiere que el proceso está ocurriendo a nivel superficial. El experimento se mantiene en observación durante varios minutos, permitiendo que la reacción alcance su punto máximo bajo las condiciones establecidas. Al finalizar, las monedas se retiran y se examinan para evaluar el grado de eliminación del ennegrecimiento. Aunque la reacción química es evidente durante el proceso, la evaluación posterior revela que el efecto sobre monedas con tonificación pesada es limitado. El procedimiento, ejecutado correctamente desde el punto de vista técnico, cumple con las condiciones necesarias para que la reacción ocurra. Sin embargo, la magnitud del resultado no coincide con las expectativas iniciales cuando se trata de ennegrecimiento profundo. Durante el proceso, la reacción química fue visible. La interacción entre el aluminio, el bicarbonato y el agua caliente generó señales claras de actividad, lo que confirmaba que el entorno de oxidación-reducción se estaba produciendo. Desde el punto de vista técnico, el procedimiento funcionó en términos de activación química. Sin embargo, el resultado final, al examinar las monedas, fue considerablemente menos impactante de lo esperado. En las piezas con ennegrecimiento severo, solo se eliminó una pequeña cantidad del tono negro. La mayor parte de la capa oscura permaneció intacta. El contraste entre la intensidad visual de la reacción y la limitada mejora en la superficie de las monedas generó la calificación de Epic Fail. No porque el método no produjera ninguna reacción, sino porque el efecto fue insuficiente frente a la magnitud del problema. Las monedas que presentaban ennegrecimiento profundo no recuperaron brillo significativo, ni mostraron restauración visible de detalle superficial más allá de cambios mínimos. La reacción química, aunque activa, no logró penetrar ni remover completamente la capa oscura acumulada. Este resultado sugiere que el método tiene limitaciones claras cuando la oxidación es intensa y prolongada. La profundidad del ennegrecimiento influye directamente en la efectividad del proceso.
En monedas con tonificación ligera, la reacción podría producir resultados más visibles, pero en casos de ennegrecimiento pesado, la capacidad del método es limitada. La experiencia demuestra que no toda reacción química observable se traduce en restauración estética significativa. El experimento cumple su función educativa al mostrar la diferencia entre teoría y resultado práctico bajo condiciones exigentes. El resultado limitado en monedas con ennegrecimiento severo obliga a analizar por qué el método no cumplió con las expectativas. Aunque la reacción química ocurrió, su capacidad para revertir capas densas de oxidación fue insuficiente. El ennegrecimiento profundo no es simplemente una película superficial ligera. Con el tiempo, la capa puede volverse más compacta y adherente. Esto reduce la eficacia de procesos suaves basados únicamente en transferencia química superficial. El método de aluminio y bicarbonato puede ser efectivo cuando la oxidación es reciente o moderada. Sin embargo, cuando el tono negro es intenso y persistente, la reacción no logra eliminar completamente la acumulación. La profundidad del problema supera la capacidad del entorno químico generado en el experimento. El proceso no es abrasivo ni agresivo, lo cual es una ventaja en términos de preservación, pero también una limitación en casos extremos. La evidencia muestra que la reacción puede remover una fracción mínima del ennegrecimiento, pero no restituye la apariencia original cuando la tonificación es pesada. El calificativo de epic fail no implica que el método sea inútil en todos los casos, sino que no es adecuado para situaciones de oxidación severa. Este resultado destaca la importancia de evaluar el grado de tonificación antes de aplicar cualquier método de limpieza. La experiencia también subraya que soluciones domésticas, aunque atractivas por su simplicidad, tienen límites definidos. En monedas altamente ennegrecidas, la reacción química suave puede no ser suficiente para generar cambios significativos en la superficie. Aunque el experimento no produjo resultados satisfactorios en monedas con ennegrecimiento severo, el método no debe descartarse por completo. Existen escenarios donde la reacción de oxidación-reducción podría ofrecer beneficios más visibles. En casos de tonificación ligera, donde la capa oscura es superficial y menos adherente, el proceso podría remover una mayor proporción del ennegrecimiento. La efectividad depende directamente de la profundidad y antigüedad de la oxidación. Cuando la tonalidad es leve, la reacción química generada por el aluminio, el bicarbonato y el agua caliente podría actuar con mayor eficacia sobre la superficie. Además, se menciona que el método podría funcionar en situaciones específicas como manchas de cobre en monedas de oro. En esos casos, la naturaleza del problema puede ser diferente y más susceptible a este tipo de tratamiento químico. Esto indica que el fracaso no es absoluto, sino contextual. El método puede ser adecuado bajo condiciones menos exigentes. La clave está en reconocer que no todas las formas de tonificación responden de la misma manera a una reacción química suave. Por tanto, antes de aplicar el procedimiento, es necesario evaluar la intensidad del ennegrecimiento y ajustar expectativas. El experimento demuestra que la efectividad del método depende del estado inicial de la moneda. En tonificaciones leves puede ofrecer mejoras perceptibles. En ennegrecimientos severos, su capacidad es limitada. Ante la limitada eficacia del método de oxidación-reducción en casos de ennegrecimiento severo, surge una alternativa más directa, el dipping. Este proceso consiste en sumergir la moneda en una solución química diseñada específicamente para remover la tonificación. A diferencia del método con aluminio y bicarbonato, el dipping actúa de manera más agresiva sobre la superficie. Su capacidad para eliminar capas oscuras es significativamente mayor, incluso en monedas con ennegrecimiento profundo. Sin embargo, esta efectividad viene acompañada de consecuencias potenciales. El dipping puede alterar la superficie original de la moneda. En el ámbito numismático, cualquier modificación en la textura o acabado puede impactar negativamente su valor. Las monedas coleccionables no solo se evalúan por su contenido metálico, sino también por su estado de conservación y originalidad. Un tratamiento químico agresivo puede reducir su atractivo para ciertos compradores o coleccionistas. Por esta razón, aunque el dipping puede ser la única opción efectiva para remover tonificación severa, su aplicación debe considerarse con cautela. El proceso implica un equilibrio entre estética y preservación del valor numismático. Restaurar brillo puede mejorar apariencia visual, pero alterar la superficie puede disminuir valor histórico o coleccionable. El experimento subraya esta tensión. Si el objetivo es simplemente eliminar el ennegrecimiento, el dipping ofrece resultados más contundentes. Si la prioridad es mantener integridad numismática, la decisión se vuelve más compleja. La elección del método depende del propósito del propietario, inversión en contenido metálico o conservación de valor coleccionable. El experimento con aluminio, bicarbonato y agua caliente ofrece una lección clara. No todos los métodos aparentemente simples producen resultados efectivos en situaciones exigentes.
Aunque la reacción química ocurrió y el procedimiento fue ejecutado correctamente, la eliminación del ennegrecimiento severo fue mínima. La experiencia demuestra la diferencia entre teoría y aplicación práctica. El principio de oxidación-reducción es válido, pero su alcance tiene límites cuando la tonificación es profunda y persistente. El calificativo de epic fail no invalida el método en todos los casos, sino que establece su frontera operativa. Funciona potencialmente en escenarios leves, pero no es solución universal para monedas altamente ennegrecidas. También resalta la importancia de evaluar el impacto en valor numismático antes de aplicar cualquier tratamiento. Métodos más agresivos pueden remover tonificación, pero alterar la superficie puede afectar el valor coleccionable. Finalmente, el experimento abre espacio para explorar alternativas no destructivas. La invitación a compartir métodos diferentes refleja que el cuidado de monedas es un campo donde la experiencia práctica y el intercambio de conocimientos siguen siendo relevantes. En el ámbito de metales físicos y numismática, cada intervención debe ponderarse cuidadosamente. Preservación, apariencia y valor económico no siempre coinciden, y comprender esa dinámica es fundamental antes de intentar modificar una moneda.